Norma, ¿qué tal? Bueno, si les parece, arrancamos. ¿Eh? Dale. Eh, Quienes están ahí ya saben cómo es más o menos el mecanismo. No hay que pedir ni levantar la mano. Intervinimos. Hacemos intervenciones directas ahí. Vamos a hacer un raconto a grandes rasgos de lo que veníamos leyendo en esta primera clase, ¿no? Donde lo que se debatía allí es el lugar de la técnica. La técnica que había ocupado, pensemos año 1954, post-freudianos, donde la técnica pasó a tener la primacía en las escrituras de los analistas, ¿no? Se escribía específicamente de técnica. Eh, de ahí que Lacan eh, trabaje todo el seminario sobre los escritos técnicos de Freud, donde paradójicamente la cuestión de la técnica no era lo central, ¿no? Sino que era un elemento más. Si en la medida en que avancemos, hoy en la segunda clase va a hablar de, en uno de sus casos, hace un desarrollo Freud justamente de la cuestión técnica que nos va a permitir avanzar sobre eso, pero que concretamente lo que empieza a aparecer allí es una crítica muy certera, digamos, de Lacan en relación a lo que él planteaba que allí donde se desarrolla la técnica, Lacan decía, la verdadera cuestión se halla en otro lado, ¿no? En el análisis. Vamos a entrar. Eh, de ahí, digamos, en esa crítica que hace a los post-freudianos, ubica la cuestión del yo y la función del yo, ¿no? Y cómo para los post-freudianos, que toman como dirección de la cura el fortalecimiento del yo sano o yo fuerte, ¿no? Y esto es muy importante también para poder pensar cuál es la función del yo, ¿no? Que más adelante lo vamos a ir desarrollando. En definitiva, la técnica se había convertido en la escritura de los analistas, dice Lacan. Lacan señala también que Freud abrió caminos que necesitan ser transitados y avanzar más allá, ¿no? Eh, por eso, centrarse en la conceptualización va a generar por sí misma, dice Lacan, una modificación de la técnica, que lo que interesa, insisto, es lo que tiene que ver con la conceptualización. El trabajo en análisis, la técnica está en íntima relación con la conceptualización que se tiene. Si nosotros estamos pensando, por ejemplo, que el yo es un elemento fuerte desde donde un sujeto va a emerger en relación a lo que se piensa como la dirección de la cura, si nosotros pensamos eso en relación al yo, es muy distinta la técnica y el abordaje, como decíamos recién, y la dirección de la cura que tendríamos, que si pensamos que el yo es un elemento de resistencia al saber del sujeto, a la verdad del sujeto, ¿no? Entonces, se dan cuenta que no es un dato menor. La técnica en ese punto es una subsidiaria de la conceptualización y no al revés. Eh, Bien, nosotros habíamos llegado hasta el punto 4, pero yo quería leer un poquito antes del punto 4 porque me parece que hay un elemento que es muy interesante allí. Dice, Lacan está hablando de la reconstrucción, ¿no? Y dice, lo esencial es la reconstrucción, término que Freud emplea hasta el fin. Hay aquí algo muy notable, que sería paradójico si para acceder a ello no tuviéramos idea acerca del sentido que puede cobrar en el registro de la palabra, que intento promover aquí como necesario para la comprensión de nuestra experiencia. De paso, manda que, insisto, 1954, ¿no? Que la cuestión aquí tiene que ver con la palabra
¿Mm? Con la lengua, con el lenguaje. ¿En qué página está, doctor? Página 29, Alberto, Gracias. antes del punto 4. Y dice, diré finalmente de qué se trata. Se trata menos de recordar que de reescribir la historia. ¿No? Y acá cuando dice reescribir, lo tenemos que poder pensar en el término que él lo está diciendo, en relación a una escritura. ¿Por qué? Acá me voy a adelantar varios seminarios, pero para ubicar en el sentido de que el sujeto del cual nosotros abordamos no es un sujeto de carne y hueso, eso no es el sujeto para Lacan. Para Lacan, el sujeto es un emergente del lenguaje, del significante. Por eso, más adelante, él va a decir que un sujeto, a ver, vamos a hacerlo acá, un sujeto es lo que representa, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. C1, C2, y acá emerge el sujeto. Vamos, le damos entrada a Juliana. Y ahí emerge el sujeto. No sé si se logra ver, ¿no? Digo, el sujeto del que estamos hablando es el que emerge entre significante y significante, no tiene consistencia. Los otros días en una clase que me tocó, por suerte, dar en la universidad pública, gracias a Dios, abordamos justamente la cuestión esta, donde el sujeto no es la persona que entra, eso no es un sujeto. El sujeto es un derivado del significante, ¿no? Es una consecuencia del significante, no tiene consistencia. No tiene consistencia en sí, emerge allí. Por lo tanto, si no tiene consistencia, nosotros, por eso me parece importante, dice, volver a leer, diré finalmente de qué se trata. Se trata menos de recordar qué es exactamente lo que sucedió, y en realidad es menos de eso y más de reescribir la historia. Reescribir. ¿Mm? Y hablo un poquito más abajo, decía, hablo de lo que está en Freud. Esto no quiere decir que tenga razón, pero esta trama es permanente, subyace continuamente al desarrollo de su pensamiento. Nunca abandonó algo que solo puede formularse en la forma que acabo de hacerlo, reescribir la historia, fórmula que permite situar las diversas indicaciones que brinda a propósito de pequeños detalles presentes en los relatos en análisis. Esos pequeños detalles son pequeños detalles que se traducen en significantes, digamos. Cuando alguien titubea o se arma una frase de una manera no del todo lógica, ¿no? O cuando hay un corte, ¿no? Un olvido, una inflexión de la voz, ¿no? Alguien que viene hablando, ponele en singular y remata en plural. Por ejemplo, y venía caminando, me golpeé la pierna y sufrimos mucho, ¿no? Uno puede decir, bueno, es una manera de decir. Bueno, justamente lo que no tenemos que hacer es entender eso como una manera de decir. Entender no es nuestra función, sino poder leer. Si es una escritura y una reescritura, en el caso que estamos hablando de la reconstrucción, si es una escritura, está dado para ser leído. Y para ser repreguntado, ¿no? Sería. Para ser preguntado, efectivamente, porque si no estás cerrando vos el sentido, ¿no? Más adelante en el seminario 3, en el capítulo, en la clase 3, creo también, que es Vengo del fiambrero, Lacan dice, bueno,
la paciente me dice tal cosa, que es esto, ¿no? Vengo del fiambrero, que en realidad es vengo del charcutero en la traducción. Yo entendí, hice mal, dice Lacan. Porque efectivamente, si uno entiende, está en conexión con otra cosa que no tiene que ver con el significante, está en conexión con el significado. Bueno, nos adentramos al punto 4. Yo voy a leer un ratito y después, si puede seguir alguien, podría confrontar la concepción freudiana que les expongo con concepciones completamente diferentes de la experiencia analítica. Hay quienes efectivamente consideran el análisis como una especie de descarga homeopática por parte del sujeto de su aprehensión fantasmática del mundo. Según ellos, en el interior de la experiencia actual que transcurre en el consultorio, esta aprehensión fantasmática debe, poco a poco, reducirse, transformarse, equilibrarse en cierta relación con lo real. El acento está puesto allí, pueden verlo claramente en otros autores que Freud, en la transformación de la relación fantasmática en una relación que se llama, sin ir más lejos, real. Sin duda, pueden formularse las cosas de modo más amplio, con suficientes matices como para dar cabida a la pluralidad expresiva, como lo hace una persona que ya nombré aquí. Creo que está haciendo referencia a Blecher, me parece. Y que escribió sobre técnica. Blecher efectivamente escribió varios tratados específicamente sobre técnica. Pero a fin de cuentas, todo se reduce a esto. Singulares incidencias resultan de ello, que podremos evocar cuando comentemos los textos freudianos. Y se pregunta, acá Lacan, ¿cómo la práctica instituida por Freud ha llegado a transformarse en un manejo de la relación analista-analizado en el sentido que acabo de comunicarles? Es esta la pregunta fundamental que encontraremos en el transcurso del estudio que intentamos, ¿no? Dicho de otra manera, para Lacan, en la profundización de la relación al yo y de las técnicas, haciendo eje en la técnica, lo que se fue perdiendo es el espíritu freudiano del análisis, para decirlo de alguna forma, ¿no? Esta transformación es consecuencia del modo en que fueron acogidas, adoptadas, manejadas las nociones que Freud introdujo en el periodo inmediatamente ulterior al de los escritos técnicos, a saber, las tres instancias. Entre las tres, el ego, la primera en cobrar importancia. Todo el desarrollo, y esto es lo importante, todo el desarrollo de la técnica analítica gira desde entonces en torno a la concepción del ego, el yo. Es allí donde radica la causa de todas las dificultades planteadas por la elaboración teórica de este desarrollo práctico, ¿no? Nuevamente, está poniendo en tela de juicio allí de qué conceptualización del yo se tiene, ¿no? Por lo tanto, a partir de la conceptualización, perdón que sea reiterativo, pero quiero serlo justamente, a partir de la conceptualización del yo, uno va a tener también un abordaje distinto en cuanto a la dirección de la cura. Sin duda alguna, hay una gran distancia entre lo que efectivamente hacemos en esa especie de antro, donde un enfermo nos habla y donde de vez en cuando le hablamos, y la elaboración teórica que de ello hacemos. Incluso en Freud, en quien la separación es infinitamente más reducida, tenemos la impresión que se mantiene una distancia, ¿no? ¿Qué les parece que está diciendo ahí? Está hablando de una distancia entre lo que se hace en el consultorio y lo que se conceptualiza. ¿Por qué esa distancia? ¿Qué les parece?
Me parece que lo que se conceptualiza requiere un laburo diferente, un recorrido diferente y tiene otros tiempos que el punto de estar en el momento en una situación de análisis, ¿no? Se juegan otro tipo de tiempos. Bueno, Claro, claro, exactamente. Y está bien como lo ubicás vos. Tiene que ver con el tiempo, ¿no? Digo, el tiempo de la intervención, en el momento en que uno interviene, no está pensando en, qué sé yo, no sé, el refutar otro gasto autor. del deseo, etcétera, etcétera. Hay cosas que uno ya tiene incorporadas, pero digo, Claro. es en un segundo momento donde uno puede conceptualizar. ¿Mm? Es en un segundo momento. ¿Y por qué es en un segundo momento? Bueno, justamente porque si de lo que estamos hablando es de una reconstrucción en el orden de lo que se reescribe, lo que se escribe, se reescribe o se escribe nuevamente allí, tiene un momento de conclusión que uno no lo puede saber de antemano. Uno lo lee a posteriori, y uno lee a posteriori no solamente lo que dice el paciente, sino lo que la intervención, digamos, el efecto que la intervención de uno tiene allí, que tampoco se puede saber a priori. ¿Por qué no se puede saber a priori? Porque justamente es del orden del significante, no del significado. Sí, alguien iba a hablar. Sí, teniendo en cuenta esto de los tiempos que decía Roxana, y podemos pensar y conceptualizar la intervención, qué fue lo que produjo, tanto en el analizante o también si es que se vuelve sobre algo que produce en el analista, por los efectos, ¿no? Exactamente. Esto de, bueno, el sujeto no entra por la puerta, sino que es un efecto. Bueno, si algo de eso ha podido o no en esto de, por ejemplo, vengo de fiambrero, entendí demasiado rápido, bueno, o a veces uno cuando no hay efecto sujeto, digamos, también uno puede ahí conceptualizarlo, pero es justamente por los efectos que una intervención puede ser leída o conceptualizada. Y también me parece que, quizás lo que voy a decir es una boludez, pero hay algo que a mí me interpela respecto a lo que se reitera, respecto al padecimiento, ¿no? Esto de la intervención, de la situación analítica y cómo hay algo que en la reescritura no es de una sola vez. No sé si se entiende, ¿no? Sí, que sí. retorna permanentemente y hay algo ahí que me hace ruido respecto a esto de reescribir algo. Lo complejo que es para todos nosotros reescribir algo y que eso sea algo del orden de sé que no existe lo constante, pero hay algo del análisis que, que nos va generando un saber que nos permite quizás retornar a una posición, pero quizás con tiempos más acotados, con búsqueda de salidas de esa posición más rápida, y hay algo también ahí en el orden del tiempo, ¿no? Sí. Sí. Yo pensaba hoy cuando estábamos hablando en relación en la primera pregunta, ¿qué se juega en ese momento de que viene el sujeto y pasa a ser paciente? Ahí se juega justamente la transferencia, el inconsciente y todo eso para que justamente pueda darse el espacio, si no, no estaría, no sería lo mismo. Y esto que me parece que decía, no sé si es Roxana, tiene que ver, me parece, con qué nos pasa a nosotros con eso, ¿no? Ahí tiene que ver más con, no sé si es la paciencia o no, de esto que quizás podemos ir hilvanando y aún todavía no va, ¿se entiende? Creo que es algo así. Yo retomo ahí lo que todas estaban comentando recién, y un elemento que tiene que ver con la reescritura y lo que Roxana traía por el lado de la insistencia, ¿no?
Si hay una insistencia en que algo vuelve una y otra vez, que, hagamos la aclaración, cuando vuelve, no vuelve idéntico, ¿no? Siempre hay una inscripción distinta. Pero si algo vuelve es porque algo no cesa de no inscribirse, lo digo en lacaniano a propósito, ¿no? Digo, hay una insistencia que tiene que ver con la no inscripción, ¿no? Con la no lectura, podríamos decir, con la no, con el hecho de no poder encontrar justamente un punto de anclaje en el significante, algo que insiste allí. Pensemos en el trauma, ¿no? Justamente, donde hay algo de la inscripción original que falla y que intenta una y otra vez, ¿no? Y que vuelve una y otra vez, y que con lo que se encuentra una y otra vez, obviamente, con lo no inscripto, ¿no? Por otro lado, lo de lo constante, que ya no me acuerdo, alguien había hablado de lo constante, bueno, cuando lleguemos a la pulsión vemos qué es lo constante. Díganme por dónde andábamos, que me perdí yo. Sin acá duda está. alguna puede ser. Sí. Hay una gran distancia entre lo que efectivamente hacemos en esa especie de antro donde un enfermo nos habla y donde de vez en cuando le hablamos, y la elaboración teórica, de ahí habíamos arrancado, que de ello hacemos. Incluso en Freud, en quien la separación es infinitamente más reducida, tenemos la impresión que se mantiene una distancia. No soy, desde luego, el único que se ha planteado esta pregunta. ¿Qué hacía Freud, efectivamente? Bergler formula esta pregunta por escrito y responde que no sabemos gran cosa acerca de ello, salvo que Freud mismo nos dejó ver cuando, también él, formuló directamente por escrito el fruto de alguna de sus experiencias y en particular sus 5 grandes psicoanálisis, ¿no? Casos. Tenemos allí la mejor apertura hacia el modo en que Freud actuaba, pero los rasgos de su experiencia no parecen poder reproducirse en su realidad concreta. No se trata de repetir, ¿no?, lo que hacía Freud, porque ni siquiera Freud repetía eso. Por una razón muy sencilla, en la cual ya he insistido, y dice, la singularidad de la experiencia analítica tratándose de Freud. Esa es la razón. Porque está apuntando justamente a la singularidad, ¿no? Incluso es uno de los puntos importantes para poder pensar por qué el psicoanálisis no es una ciencia, ¿no? Una de las tantas razones por las cuales uno puede pensar que no es una ciencia. No, justamente porque apunta a la singularidad. Fue realmente Freud quien abrió esta vía de la experiencia. Este hecho por sí solo le daba una óptica absolutamente particular que su diálogo con el paciente demuestra. Se advierte a cada momento que el paciente no es para él más que algo así como un apoyo, un interrogante, un control, si se quiere, en el camino por el que él, Freud, avanza solitario. Cuando dice control, pensémoslo en supervisión, ¿no? A ello se debe el drama, en el sentido propio de la palabra, de su búsqueda. El drama que llega en cada caso que nos ha aportado hasta el fracaso, ¿no? Esto también me parece que es interesante para poder, como un apartado, digamos, de lo minucioso de Freud y lo honesto desde el punto de vista intelectual de Freud, ¿no? Cómo él en los textos va pudiendo dar cuenta de qué es lo que no funcionaba o directamente ha sido un error de parte de la intervención de él. Digo,
es valiosísimo, no solamente en intervenciones en los casos clínicos, sino en relación a los escritos. Ustedes ven, quienes tienen las obras completas, que abajo muchas veces hay señalamientos con posterioridad de Freud, donde él dice justamente, aquí, bueno, esto lo pienso de una manera distinta, eso es un error pensarlo de esta manera. Incluso en Introducción del narcisismo, en determinado momento hace una aclaración y dice, la verdad que no sé qué estaba pensando en ese momento cuando escribí eso, ¿no? Bueno. Dice, durante toda su vida, Freud continuó por las vías que había abierto en el curso de esta experiencia, alcanzando finalmente algo que se podría llamar una tierra prometida. Pero no puede afirmarse que haya penetrado en ella. Basta leer lo que se puede considerar su testamento, análisis terminable e interminable, para ver que, si de algo tenía conciencia, era justamente de no haber penetrado en la tierra prometida. Este artículo no es una lectura aconsejable para cualquiera que sepa leer. Por suerte, poca gente sabe leer, ya que por poco analista que uno sea, es difícil de asimilar. Y si uno no lo es, pues ese entonces le importa un bledo, dice. Acá hay una referencia hasta bíblica, ¿no? Porque fíjense que él habla de lo que los recorridos de Freud. Freud dice, continuó por las vías que había abierto, pero no llegó a tierra prometida, ¿no? Y después habla de un testamento. ¿A qué le suenan? A Moisés, ¿no? Moisés, claro. Moisés. ¿No? A quienes están en posición de seguir a Freud, a ver, es muy importante justamente la referencia, digamos, por añadidura que da en relación a Moisés, porque para poderlo pensar en relación al Moisés freudiano, ¿sí? Que en realidad es también una reescritura de algo. El Moisés freudiano no tiene que ver estrictamente con el Moisés del Antiguo Testamento. Es otro, ¿eh? Es una interpretación de eso. A quienes están en posición de seguir a Freud, se les plantea la pregunta acerca de cómo fueron adoptadas, recomprendidas, repensadas las vías que heredamos. Me parece súper importante esto para poder pensar en que leer a Freud o leer a Lacan, no es poderlo tomar justamente como una verdad revelada, sino ponerla en la tensión del cuestionamiento, ¿no? Del cuestionamiento, por un lado, pero además en esto de recomprendidas, repensadas, esas vías que heredamos de Freud, ¿no les suena a lo que en la página anterior hablaba de reconstruido, reescribir? ¿Por qué estoy señalando esto? Porque una de las cuestiones que va a ir ubicando Lacan es que la transmisión del psicoanálisis no tiene que distar de lo que implica la clínica del psicoanálisis. Hay algo ahí en la reescritura que necesita ser también trasladado a cuando uno, como nosotros ahora, estamos leyendo este seminario. La técnica no puede valer sino en la medida en que comprendemos dónde está la cuestión fundamental para el analista que la adopta. ¿Dónde está la cuestión fundamental para el analista que la adopta? Pues bien, señalemos en primer término que escuchamos hablar del ego como si fuera un aliado del analista. Así lo planteaban. Y no solamente un aliado, sino como si fuese la única fuente de conocimiento. Suele escribirse que solo conocemos el ego. Ana Freud
Fennikel, casi todos los que han escrito sobre análisis a partir de 1920 repiten: no nos dirigimos sino al yo. No tenemos comunicación sino con el yo. Y todo debe pasar por el yo. Por el contrario, desde otro ángulo, todo el progreso de esta psicología del yo puede resumirse en los siguientes términos. El yo está estructurado exactamente como un síntoma. No es más que un síntoma privilegiado en el interior del sujeto. Es el síntoma humano por excelencia. La enfermedad mental del hombre, dice, del yo. La enfermedad mental del hombre. Traducir el yo analítico de esta manera rápida, abreviada, es resumir lo mejor posible los resultados de la pura y simple lectura del libro de Anna Freud, El yo y los mecanismos de defensa. Ustedes no pueden dejar de sorprenderse de que el yo se construye, se sitúa en el conjunto del sujeto exactamente como un síntoma. Nada lo diferencia. No hay objeción alguna que pueda hacerse a esta demostración especialmente fulgurante. No menos fulgurante es que las cosas hayan llegado a un punto tal de confusión que el catálogo de los mecanismos de defensa que constituyen el yo resulta en una de las listas más heterogéneas que pueden concebirse. La misma Anna Freud lo subraya muy bien. Aproximar la represión a nociones tales como las de inversión del instinto contra su objeto o inversión de sus fines es reunir elementos en nada homogéneos, ¿no? Donde se juntan un montón de cosas que no tienen una homogeneidad conceptual. Y aquí viene. En el punto en que nos encontramos, tal vez no podamos hacer nada mejor, pero de todos modos podemos destacar la profunda ambigüedad de la concepción que los analistas se hacen del yo, del ego. Ego sería todo aquello a lo que se accede, aunque, por otra parte, no sea sino una especie de escollo, un acto fallido, un lapsus. Si es un síntoma, ¿no? Es todo eso. ¿Se sigue hasta aquí? Dice, al comienzo de sus capítulos sobre la interpretación analítica, Fennikel habla del ego, como todo el mundo, y siente necesidad de afirmar que desempeña este papel esencial. Y escuchen esto. Ser la función mediante la cual el sujeto aprende el sentido de las palabras. Fíjense la conceptualización. Insisto, pensémoslo en términos de conceptualización. Si están planteando que desde el yo es donde el sujeto aprende el sentido de las palabras, ¿no? Bueno. Pues bien, desde la primera línea, Fennikel está en el núcleo del problema. Todo radica allí. Se trata de saber si el sentido del ego desborda al yo. Si el sentido de las palabras, vamos a decirlo de otra manera, si el sentido de las palabras desborda al yo, si va más allá del yo. Perdón, yo voy a hacer una pregunta que quizás, pero bueno, estamos para que después. Alguien dijo, no sé si es una boludez. Exactamente, estamos hablando de boludeces. Porque Lacan decía que en psicoanálisis lo que importa es la connerie del psicoanálisis. La connerie en el argot parisino es pelotudez, para lo que para nosotros es pelotudez. Dice, poder hacernos cargo de esa connerie nos permite avanzar en relación al concepto del psicoanálisis. Así que boludeemos, tranquilo. Bueno, me voy al boludeo. Esta palabra ego
perdón por lo que voy a decir, yo es la primera vez que la escucho. ¿Sí? Entonces, lo que estoy tratando de pensar Sí. es, y está mal lo que voy a decir, pero lo digo para que me ayuden a pensarlo. No es el inconsciente. Es el yo. La psicología del yo, en inglés bien, es ahí está. ego psychology. La ego Ese es el psychology. lío que tengo. Estamos hablando de la psicología del yo ahora. Ahí es donde tengo el lío. Claro, por eso Me estoy menciona a confundiendo. Ana Freud y a Feniker. Sí, claro. Ah, bien. Es ahí donde me hice. Bien. Seguramente Listo. con Norma nos ha tocado leer bastante a Feniker, a Ana Sí, totalmente. Entonces hago todo lo que escribí. Pero, bueno. Sí, Por eso- recordaba un texto que nos dan en psicoanálisis para poder comprender la constitución del yo, que es narcisismo. Sí, ¿Cómo? ¿Qué? Claro, porque reducción del narcisismo. Ah, sí. Sí, claro. Pensemos entonces, si el yo es un síntoma, ¿no? Implica que el yo es primero es una formación imaginaria. Pensemos el estadio del espejo, ¿no? Si hay algo que no se entiende, me paran y lo profundizamos. Pero ahí volvemos a qué teoría. Es ahí donde me estoy haciendo lío yo. Es que Vamos y justamente venimos es donde estamos hablando de la psicología del yo, que es para parte, diferenciar. de la corriente post-freudiana, ¿eh? Junto con el kleinismo y algunas otras más. Entonces, allí se había anclado, y podríamos decir perdido, el análisis, el psicoanálisis. Bien. Y ahí recuerdo por qué la insistencia de él, que él realiza también, de la relectura de eso. Claro. Porque si uno relee lo que es narcisismo, ahí puede encontrar como una crítica a esto que él está elaborando. Bien. Digo, para entender eso, digo, si el yo es un síntoma, tiene que ver, digamos, con esta, como decíamos recién, una formación imaginaria, ¿no? Por identificación especular, ¿no? El sujeto queda alienado a la imagen. ¿Se acuerdan el estadio del espejo, ¿no? Donde el niño, aún no conformado como unidad, ¿no? Se encuentran con una unidad de espejo, una unidad de imagen en el espejo. Entonces, queda alienado, tomado por eso, ¿no? La unidad es imaginaria, porque es la imagen que se lo está dando. Por eso, una de las cuestiones que cuando Lacan dice yo es otro, claro, es ese otro del espejo. Claro. ¿No? Cuando, es el yo ideal, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Por eso sintomático, yo es la primera vez que lo sentí así también, no he leído tampoco tanto, pero al yo como un síntoma. Sí, sí, claro, porque dice que similar a un síntoma. Similar a un síntoma. Porque también lo que sí, en la misma línea podemos pensar, el yo que es una estructura también defensiva, ¿no? Porque, digo, se crea para proteger justamente al sujeto de la ansiedad y de la fragmentación, que es lo que estábamos hablando recién. Entonces es defensiva. Cerremos para no angustiarnos, ¿no? Es un síntoma también de la división del sujeto, ¿no? En ese punto. Y también es un síntoma en relación con el otro, porque el yo en ese sentido se forma en una relación con el otro y en definitiva es el otro que causa algo ahí, ¿no? Sí, alguien iba a decir algo. Ahora, la boludez
digamos, esta soncera, digamos, de la conciencia o del yo o de la neurosis o esto que insiste, que es la enfermedad mental o lo sintomático, en relación a ese otro, yo pienso en lo que insiste es el otro, incluso en el yo, en esto que se vuelve a esta imagen completa, proporcionada por el yo, lo que insiste ahí es el otro, en esa debilidad, digamos, del yo. A ver, no te entiendo ahí. Claro, yo tratando de pensarlo como un síntoma, como lo sintomático en esta instancia donde el yo es imaginario, ¿no? Pero en tanto sintomático hay algo que retorna. A lo que se retorna, lo que insiste, es el otro en ese punto. Sí, no? lo que me parece que retorna es la falta, en definitiva. Es la falta. Claro, porque si anteriormente estábamos diciendo que el sujeto es un sujeto insustancial, no hay una sustancia que te diga sos eso, digamos, salvo sos eso porque yo podría decir, yo soy analista. Bueno, pero eso no me da consistencia, digamos. No va a obturar mi falta, mal que me pese, digamos, pero no es así. Creo que lo que insiste allí es eso, ¿no? Por eso hablamos de lo que no cesa de no inscribirse, ¿no? Estamos pensando en distintas instancias, por supuesto, ahí. Por ahí me quisiste decir otra cosa, Belén, estoy pensando ahora. No, porque yo es la primera vez que lo escucho como un síntoma y trataba de pensarlo con la estructura de síntoma, pero por eso, porque no lo había escuchado, no lo había pensado nunca así. Sí. Piensen ustedes que hay algunas escuelas lacanianas que piensan que el fin de análisis tiene que ver con la identificación del sujeto al síntoma. Si hay una identificación, en este caso, al síntoma, que es casi como decir, en los post-freudianos, la identificación del paciente al analista. ¿Para qué? Para darle consistencia, ¿no? Identificar al síntoma también es intentar darle consistencia. Y ahí se pierde el sujeto. Por eso es importante la conceptualización, desde dónde se surge, se avanza para poder pensar la dirección de la cura. Nos estamos Pensaba adelantando también, pueblo, más o menos. pensaba en las resistencias también que se van originando después con el tema de la psicología del yo, después lo que se va desprendiendo, que es inteligencia emocional y otras cuestiones que van a generar resistencia sobre el psicoanálisis. Sí. Sí, porque también después, ¿no? Más adelante habla cuando se fortalece el yo también, el yo fortalecido. Sí. Sí, sí, dale. No, pensaba en esto de pensar el yo como síntoma y en esto de que en realidad justamente enmascara al sujeto, no aparece el sujeto si aparece el yo. Y así como, digamos, aparece algún síntoma en algún paciente y uno trata de, bueno, ver qué es lo que está ocultando, tapando, por qué aparece ese síntoma, lo mismo lo pienso, por lo menos así lo entiendo yo. Uh-huh. Exactamente. ¿Se acuerdan que habíamos hecho, a ver si lo tengo por aquí? Bueno, a ver si se logra ver. Lo habíamos hecho los otros días, pero... ¿se acuerdan que habíamos hecho este esquema? Donde en el eje imaginario A' es el que interrumpe la relación del sujeto al otro. Donde aparece lo imaginario es donde se pierde justamente la conexión del sujeto al otro. Digo, esto aparece en los análisis, en el sentido de alguien que está hablando y dice, qué sé yo, no sé. Supongamos que alguien que está llegando a una situación en la cual ubica que su pareja
no está en el registro del propio deseo, estoy pensándolo en una persona en particular, ¿no? Que no está en ese registro, ¿no? Pero en determinado momento algo en el orden de lo resistencial aparece, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pero es una persona que yo respeto mucho y no le quiero hacer daño y en realidad lo que él me dice tiene razón porque no podemos tirar por la borda tantos años o meses de relación, no importa. ¿No? Digo, ahí hay un desarrollo de algo que, si no tiene que ver efectivamente con la verdad del sujeto, está sostenido por esta estructura yoica, donde intenta cerrar algo, ¿no? Para no encontrarse con esa verdad, que por supuesto produce angustia. ¿Se entiende? Bueno. Pues bien, desde la primera línea, Fennikel está en el núcleo del problema. Todo radica allí. Se trata de saber si el sentido del ego desborda el yo. Si esta función es una función del ego, todo el desarrollo de Fennikel que hace a continuación resulta absolutamente incomprensible, por otra parte. Él tampoco insiste, dice. Afirmo que es un lapsus porque Fennikel no lo desarrolla, y todo lo que sí desarrolla consiste en afirmar lo contrario y lo conduce a sostener que, a fin de cuentas, la identificación y el yo son exactamente lo mismo, lo cual no aclara mucho las cosas. Sin embargo, lo repito, o bien la continuación del desarrollo es impensable, o bien no es cierto que el yo sea la función por la que el sujeto aprende el sentido de las palabras. ¿Qué es el ego? Perdón, Sí, dale. una consulta. A fin de cuentas, cuando dice el id y el ego, ¿es la identificación? Sí. Pensé que era el ello, no sé por qué, cuando se refería al id. Yo lo tengo como, puede ser que aparezca como ello también. Yo, como estaba utilizando términos alemanes, el id es la identificación en alemán. Y lo cual se entiende bastante porque si la identificación y el ello son exactamente lo mismo, fíjense que estamos pensando justamente si esa identificación es lo que tiene que ver con el yo, perdón, ¿no? Bueno, algo tiene que ver allí con lo que veníamos hablando recién, que traían ahí en cuanto a la resistencia, ¿no? Y no solamente la resistencia, sino que justamente el yo no quiere saber nada de esa verdad del sujeto. Está para eso, digamos. Bien, buenísimo. ¿Qué es el yo? Aquello en lo que el sujeto está capturado más allá del sentido de las palabras. Es algo muy distinto. El lenguaje, cuyo papel es formador fundamental en su historia. Acá ya está dando una definición más consistente de lo que nosotros veníamos hablando con anterioridad en torno a por dónde nos está orientando. Entonces, repito, ¿qué es el yo? Aquello en lo que el sujeto está capturado. Si está capturado en una imagen. Aquello en lo que el sujeto está capturado, más allá del sentido de las palabras, es algo muy distinto. El lenguaje, cuyo papel es formador fundamental en su historia. El lenguaje. Tendremos que formular estos interrogantes que nos conducirán lejos a propósito de los escritos técnicos de Freud, haciendo la salvedad de que, en primer lugar, estén en función de la experiencia de cada uno de nosotros. Será también necesario, cuando intentemos comunicarnos entre nosotros a partir del estado actual de la teoría y de la técnica, que nos planteemos la cuestión de saber lo que ya estaba implicado en lo que Freud introducía.
¿Qué es lo que quizá ya en Freud se orientaba hacia las fórmulas a las que somos hoy conducidos en nuestra práctica? ¿Qué reducción tal vez existe en la forma en que somos llevados a considerar las cosas? ¿O acaso, algo de lo realizado luego, avanza hacia una ampliación, una sistematización más rigurosa, más adecuada a la realidad? Nuestro comentario solo adquirirá su sentido en este registro. El último capítulo tiene ganas de leerlo, el último apartado, digo, tiene ganas de leerlo alguien, el 5. ¿Querés que si quieren puedo leer? Dale, Norma, dale. Quisiera ofrecerles una idea más precisa aún sobre la manera en que encaro este seminario. Han visto al final de las últimas lecciones que les he expuesto el esbozo de una lectura de lo que puede llamarse el mito psicoanalítico. Esta lectura está orientada no tanto a criticarlo, sino más bien a medir la amplitud de la realidad con la que se enfrenta y a la cual brinda una respuesta mítica. Pues bien, el problema es más limitado, pero mucho más urgente cuando se trata de técnica. En efecto, el examen que debemos hacer de todo lo que pertenece al orden de nuestra técnica no debe escapar a nuestra propia disciplina. Si hay que distinguir los actos y comportamientos del sujeto de lo que viene a decirnos en la sesión, diría que nuestros comportamientos concretos en la sesión analítica están igualmente distanciados de la elaboración teórica que de ellos hacemos. Paremos. Sí. ¿Qué les hace pensar este párrafo? En efecto, el examen que debemos hacer de todo lo que pertenece al orden de nuestra técnica no debe escapar a nuestra propia disciplina. Si hay que distinguir, dice, los actos y comportamientos del sujeto de lo que viene a decirnos en la sesión, ¿no? Diría que nuestros comportamientos concretos en la sesión analítica están igualmente distanciados de la elaboración teórica que de ellos hacemos. ¿Qué les parece? Sí, ahí Yo está primero como quiero, separando. ¿me puede ir un poquito a la hoja anterior? Porque no quise interrumpir. Dale. Sí. Cuando en la 33, a lo último, dice, esta lectura está orientada no tanto a criticar, sino, bueno, dice, en realidad, con lo que se enfrenta y a la cual brindamos una respuesta mítica. Digamos, eso está hablando de la teoría del yo. Volvamos a leerlo. Han visto al final de las últimas lecciones que les he expuesto el esbozo de una lectura de lo que puede llamarse el mito psicoanalítico. No, el mito psicoanalítico está hablando en relación a él está hablando ahí de mito en función de cómo se va conformando la constitución de un conjunto teórico que tiene que ver con un mito fundante, podríamos llamarlo, ¿no? Hay un mito fundante. ¿Cuál sería el mito fundante del psicoanálisis? Cuando la paciente lo hace callar a Freud, no. Por ejemplo, está, pero digo, porque tiene que ver justamente con algo en el orden de la palabra. Si lo que estamos diciendo, que el sujeto es justamente el que adviene de la palabra, ¿no? Uno podría decir, pero ¿cómo viene un científico, entra a la reunión nuestra y dice, bueno, pero ¿cómo me lo demuestran eso? Científicamente, ¿cómo me demuestran eso? Objetivablemente, ¿cómo me lo demuestran? ¿No? Justamente, un mito es lo que de alguna manera subyace también, ahora que me doy cuenta, en la palabra sujeto, ¿no? El sujeto es una hipótesis. Sujeto
que viene del latín subjectum, lo que está por debajo de un andamiaje que se sostiene, ¿no? Es lo mismo en griego que hipótesis. Para nosotros, lo que funda el psicoanálisis es que estamos en relación a un sujeto. Esa es nuestra hipótesis. No es un individuo. No es un individuo que responde desde la conciencia como podríamos pensarlo en el conductismo. Tampoco estamos hablando de que haya un subconsciente, como en algunas otras disciplinas se aborda, porque no está por debajo. Diría más bien todo lo contrario, ¿no? Es lo que rige nuestra vida cotidiana. Por eso Freud decía, ¿no? Perdón si me repito para aquellos que me lo escucharon muchas veces, que la conciencia es una pequeña isla rodeado de un enorme océano de inconsciente. Eso es lo que es un ser humano, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que funda nuestra práctica, ese mito, si se quiere. Sí. Otro de los mitos psicoanalíticos que podríamos pensar es tótem y tabú, o sea, lo que desarrolla en tótem, ¿no? Claro, sí. ¿Seguimos? Si alguien quiere aportar algo más. Me mando otra de las mías. Dale. Cuando dijimos mito y hablábamos que es sujeto y a su vez una hipótesis, yo lo puse así al menos, ¿no? Porque habíamos hablado así. Me da vergüenza, pero yo lo voy a decir. Esta hipótesis, ese sujeto, la hipótesis tiene que ver con su subjetividad justamente. Es que la hipótesis es justamente que el sujeto es sujeto de el significante. Digamos, claro. Es un derivado del significante. Es un derivado del significante, no es otra cosa. El sujeto es lo que aparece en la cadena de significantes. Eso es sujeto. Y es después. A ver, esta es la conceptualización. No, ahora, un segundito, Belén. Digo, esta es la conceptualización que tenemos los analistas, porque también hay otros que hablan de sujeto. El otro día estábamos hablando de, la policía dice, encontramos un sujeto femenino, NN. Ese es otro sujeto, digamos, pero no es el nuestro. El nuestro no tiene consistencia de ser. No hay una consistencia del ser. Sí, la otra Belén, que había Correa. Lo que a mí me sirve pensar el sujeto como hipótesis con lo que dice Heidegger, que solo se sabe del sujeto cuando ha sido, no antes. Por esto también de que podemos ubicar en una lectura en la cadena del sujeto. Exacto. Bien. Es el solo, por decirlo así, el que sabe justamente de él y de sus cuestiones. Por eso cuando te dice, vengo a ver qué me pasa, que me ayudes, qué tengo, a ver, el que sabe eso, de última, es él, no nosotros. ¿A eso vamos? Ahí estás hablando de el saber del sujeto. Ahí está bien, pero el saber en relación a todo lo que él está como constituido justamente. Sí, pero cuando estamos hablando del sujeto, es más reducido, Belén, es más reducido. Ajá. Es justamente lo que decíamos antes me perdí, ¿no? Esto de acá. ¿No? No. Cuando alguien está haciendo un relato, sí. A ver, no se me... qué sé yo, cuando una persona, por ejemplo, iba relatando los otros días de que había tenido dificultades con su esposa muchas veces porque llegaban a una situación de tensión, entonces él
antes de preguntar o hablar, decía, bueno, la cosa está mal, así que si estábamos mal me voy a ir, ¿no? Él no tenía ganas de irse, digamos, ¿no? Pero lo que aparecía ahí como repetitivamente es el hecho de dar por sentado acciones sin que se hable de eso, ¿no? Entonces, ahí hay un primer significante, ¿no? Después él sigue hablando y dice, bueno, mis padres justamente nunca me preguntaban muchas cosas, decidían por mí, y en determinado momento, cuando terminé el secundario, me habían alquilado un departamento no me acuerdo si en Neuquén o en alguno de esos lugares, para que yo estudie, o sea, abogacía, ponele, no me acuerdo cuál era lo que, ¿no? Digo, para que yo estudie abogacía. Nunca me preguntaron nada, ¿no? No preguntar nada, no preguntar nada, ¿no? Un primer significante, un segundo significante. Si hay algo en el orden de la repetición, implica que eso tiene valor significante. No todas las palabras son significantes, no todas las palabras son significativas, si ustedes lo quieren decir más sencillo. Entonces, la pregunta allí es, entre no se pregunta nada, no digo nada, y no me preguntan nada, hay algo que adviene, porque lo que le aparece a él en una situación y en la otra, a su vez es angustia. Entonces lo que adviene es un sujeto ahí. Ese es el sujeto del que hablamos nosotros. El que adviene en la relación de un significante con otro significante. ¿Seguimos? Seguimos, sí. Dale. Sin embargo, no es esta, sino una primera verdad, que solo adquiere su alcance si se la invierte, y quiere decir al mismo tiempo tan próximos. El absurdo fundamental del comportamiento interhumano solo puede comprenderse en función de ese sistema, como acertadamente lo ha denominado Melanie Klein, sin saber como siempre lo que decía, llamado yo humano, a saber, esa serie de defensas, negaciones, barreras, inhibiciones, fantasmas fundamentales que orientan y dirigen al sujeto. Pues bien, nuestra concepción teórica de nuestra técnica, aunque no coincide exactamente con lo que hacemos, no por ello deja de estructurar, de motivar la más trivial de nuestras intervenciones sobre los denominados pacientes. Sí. Digo, en lo que él ubica como el comportamiento interhumano, que es, recuerdan que habíamos hablado del comportamiento interhumano en relación a las conceptualizaciones post-freudianas, Sí. donde la relación, insisto nuevamente, es de yo a yo, de yo a yo. Si lo que están diciendo, justamente, si el yo tiene que ver con todo esto que son defensas, negaciones, barreras, inhibiciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la dirección de la cura ahí? Podríamos decirlo, ¿no? ¿Cuál sería el fin de análisis ahí? ¿Cómo se piensa el fin de análisis allí? ¿No? De ahí que, si justamente está centrado en eso, lo que va a haber es una identificación al yo fuerte, yo sano, al yo del analista. En efecto, he aquí lo grave, porque efectivamente nos permitimos las cosas sin saberlo, tal como el análisis lo ha revelado, hacer intervenir nuestro ego en el análisis. Puesto que se sostiene que se trata de obtener una readaptación del paciente a lo real,
Ujú. Sería preciso saber si es el ego del analista el que da la medida de lo real. Claro, claro. Aclaración, cuando acá está hablando de lo real, Y yo todavía no iba a tiene preguntar eso. conceptualizado. No está conceptualizado real, sino Claro, porque es muy temprano. sí. Sí. ¿Y qué Eso, sería? aquí ¿Real lo de ubica real? en el orden de la realidad. Eso mismo, sí. Es lo que dice de reducir la relación fantasmal real, ¿no? Que dice anteriormente, creo, en las páginas. Sí, en un par de Exacto. páginas anteriores dice eso, Sí, sí. Bruno dice exactamente, sí. Sí. Con toda seguridad, no basta para que nuestro ego entre en juego que tengamos una cierta concepción del ego, cual un elefante en el bazar de nuestra relación con el paciente. Sin embargo, cierto modo de concebir la función del ego en el análisis no deja de tener relación con cierta práctica del análisis que podemos calificar de nefasta. Sí. Me limitaré a abrir esta cuestión. A ver, un segundito, no. Sí, sí. Ahí hay una referencia justamente a la cuestión de la contratransferencia, ¿no? Que es otro de los elementos que se tomaba. Imagínense que si es una cuestión de yo a yo, Sí. no está en juego solo la transferencia, sino la contratransferencia, lo que el analista sentía en relación al paciente, Sí. ¿no? Y no es que en función de lo que sentía se preguntaba si era algo propio. No, efectivamente, era algo que tenía que ver ineludiblemente con el paciente, ¿no? Sí. Entonces, bien. Me limitaré a abrir esta cuestión. Nuestro trabajo debe resolverla. ¿Acaso la totalidad del sistema del mundo de cada uno de nosotros? Me refiero a ese sistema concreto que no necesita que lo hayamos formulado para que esté allí, que no es del orden del inconsciente, pero que actúa sobre nuestro modo cotidiano de expresarnos en la más mínima espontaneidad de nuestro discurso. ¿Es algo que efectivamente debe servir, sí o no, como medida en el análisis? Uh-huh. ¿Se entiende ahí? ¿No? Está hablando justamente de eso, ¿no? De la cuestión en torno al discurso, ¿no? Y que es, bueno, vamos a leerlo. Me refiero al sistema concreto que no necesita que lo hayamos formulado para que esté allí, que no es del orden del inconsciente, pero que actúa sobre nuestro modo cotidiano de expresarnos, ¿no? Sí. En la más mínima espontaneidad de nuestro discurso. Es algo que efectivamente debe servir, sí o no, como medida en el análisis. A ver, esta cuestión mínima espontaneidad. Alguien me decía los otros días, estuve con mi hermano y se sentía muy dolida, ¿no? Digo, ahí uno puede vislumbrar que en la oración algo está ahí, se produce un cimbronazo en la concepción de lo que está diciendo, ¿no? Lo femenino en relación al hermano. Y tenía que ver efectivamente con cuestiones que ella suponía del hermano. Claro. Creo haber abierto suficientemente la cuestión como para que vean ahora el interés de lo que podemos hacer juntos. Manoni, ¿quiere usted asociarse a uno de sus compañeros, Ansié, por ejemplo, para estudiar la noción de resistencia de los escritos de Freud, que están a su alcance con el título de Acerca de la técnica psicoanalítica? No descuiden la continuación de las lecciones de la introducción al psicoanálisis. Y si otros dos, Perrier y Granov, por ejemplo, quisieran asociarse para trabajar el mismo tema, ya veremos cómo hemos de proceder. Nos dejaremos guiar por la experiencia misma. Bueno. Bueno. Fin. ¿Alguien tiene ganas de arrancar con la segunda clase? Si estás Perdón. inspirada, Norma. ¿Eh? Si estás inspirada, de vos.
No, quien quiera, quien quiera. No hay problema. Bueno, Primeras intervenciones sobre el problema de la resistencia. Después de la ponencia de Octave Manoni. Agradecemos calurosamente a Manoni, quien acaba de hacer una muy acertada apertura hacia la reanudación del diálogo en el seminario. No obstante, su tendencia es netamente fenomenológica, y no pienso que la solución asuma totalmente la forma que él nos deja entrever, él mismo lo ha sentido así. Pero está bien que plantee el problema como lo ha hecho, hablando de un mecanismo interpersonal, aunque en este caso la palabra mecanismo sea tan solo aproximativa. Yo he intentado buscar las ponencias y no las encontré. No sé si alguien las ha ubicado. Pero, de todos modos, se entiende perfectamente en el desarrollo que va haciendo. Perdón, una pregunta. ¿Hasta qué hora hasta qué hora estamos hoy? Y tipo 9 menos cuarto terminaríamos. Ah, bueno, sí, yo para calcular algo, no importa, algo personal. Listo. Dale. Interrupción en el transcurso de la ponencia de Didier Ancier. Freud explica, a propósito de Lucy R., que recurría a la presión de las manos cuando solo conseguía una hipnosis incompleta. Dice a continuación que dejó de preocuparse por este asunto y que renunció incluso a obtener del sujeto, según el método clásico, la respuesta a la pregunta ¿duerme usted? Porque le desagradaba escuchar la respuesta. Pero no duermo en absoluto, lo cual lo colocaba en una situación harto incómoda. Sí, está hablando, a ver, Lucy R., piensen en los primeros casos de Freud, no sé si la recuerdan, era una institutriz inglesa que trabajaba en Alemania, que sentía o anosmia, que es no sentir olores, o se le imponían olores determinados como una alucinación olfativa. Olfativa. Exactamente. Lo que olía, en determinado momento dice, son pastelillos quemados, dice ella, ¿no? Cuando indaga Freud, ella dice que eso se empieza a instalar cuando para su cumpleaños llega una carta de su madre de Glasgow, creo que era Glasgow, y las nenas que estaban allí le dicen, bueno, no la podés abrir porque todavía no es tu cumpleaños, faltan 2 días, ¿no? Y que ella sintió algo allí, le dio ternura por las nenas, pero como las nenas se pusieron a jugar y estaban haciendo pastelillos, se les quemaron, y ese es el olor que le retornó, ¿no? Y en el desarrollo de lo que va trabajando con Freud, lo que aparece allí es que la madre de esta nena, de estas niñas, había muerto, y la institutriz estaba enamorada de el señor, el papá de las nenas, de las chancles, y ahí hace una articulación justamente en relación a cómo ese sentimiento reprimido le retorna en algún punto, ¿no? Bueno, esa es la idea general, ¿no? Hay algo que tiene que ver allí con la técnica, justamente, que en ese momento, los primeros años de Freud, en la clínica psicoanalítica de Freud, estaba con una fuerte presencia de la hipnosis. De la hipnosis, claro. Exactamente. Les voy a leer un pedacito del historial de Lucy. Dice, me resolví entonces a hacer del olor a pastelillos quemados el punto de partida del análisis. Lo tomó como significante, si uno lo puede pensar, ¿no? Allí. Contaré la historia de este último como habría podido producirse en circunstancias favorables. De hecho, lo que habría debido ocupar una sesión se extendió a varias, pues la enferma únicamente podía visitarme en las horas de consultorio cuando yo podía consagrarle poco tiempo, y una de esas pláticas abarcaba más de una semana, pues
sus obligaciones no le permitían hacer con mucha frecuencia el largo viaje desde la fábrica, desde donde estaba trabajando. Cuando dice una vez por semana, porque recuerden que en esa época la consulta era de lunes a sábado. Sí. O sea, de hecho, lo que habría debido ocupar una sesión se extendió a varias, por la enferma únicamente podía visitarme en las horas de consultorio, esto ya lo habíamos dicho. Dice, por eso, interrumpíamos en mitad de la conversación para retomar el hilo en el mismo lugar la vez siguiente. Miss Lucy no cayó sonámbula cuando intenté hipnotizarla, y esto es interesante. Renuncié entonces al sonambulismo e hice todo el análisis con ella en un estado que se distinguiría apenas del normal. Debo manifestarme con más detalles acerca de este punto de mi técnica. Cuando en 1889 visité la clínica de Nancy, escuché decir al decano de la hipnosis, el doctor Liberó, si poseyéramos los medios para poner en estado de sonambulismo a todas las personas, la terapia hipnótica sería la más poderosa. En la clínica de Bernheim parecía casi como si realmente existiera un arte de esa índole y se lo pudiera aprender de él. Pero, al intentar practicarlo con mis propios enfermos, noté que por lo menos mis fuerzas en este terreno se movían dentro de estrechos límites. Y que si un paciente no caía sonámbulo después de 1 a 3 intentos, yo no poseía medio alguno para conseguirlo. Además, en mi experiencia, el porcentaje de quienes alcanzaban el sonambulismo era mucho menor que el indicado por Bernheim. Así me encontré frente a la opción de abandonar el método catártico en la mayoría de los casos que podían ser aptos para él, o intentar aplicarlo fuera del sonambulismo, allí donde el influjo hipnótico era leve o aún dudoso. Dice, me pareció indiferente qué grado de hipnosis, según una escala construida ad hoc, correspondiera a ese estado no sonámbulo. En efecto, cada línea de sugestionabilidad es de todo punto independiente de las otras. Y la posibilidad de provocar catalepsia, movimientos automáticos, etc., nada presuponía en favor de que resultara más fácil despertar recuerdos olvidados como los que me hacía falta. Así, pronto me deshabitué a emprender aquellos ensayos destinados a determinar el grado de la hipnosis, pues en toda una serie de casos ponían en movimiento la resistencia de los enfermos y me arruinaban la confianza de que yo necesitaba para el trabajo psíquico más importante. Está hablando de confianza, todavía no está construido allí la cuestión de la transferencia, ¿no? Además, a poco de andar, me cansó escuchar una y otra vez, tras el aseguramiento y la orden, usted se dormirá, duérmase, esta respuesta en los grados más leves de hipnosis. Pero doctor, si no me duermo. Y verme obligado luego a aducir este espinoso distingo. No me refiero al sueño corriente, sino a la hipnosis. Vea usted, está hipnotizado, no puede abrir los ojos, etcétera, etcétera. Por otra parte, no necesito que se duerma. Y otras cosas de este tenor. Estoy convencido, claro está, de que muchos de mis colegas en la psicoterapia deben salir del paso de estas dificultades con más habilidad que yo. Pueden entonces proceder de otro modo. Pero a mi criterio, si uno sabe que tan a menudo el uso de cierta palabra puede depararle perplejidad, hará bien en dejar de lado la palabra y la perplejidad. Entonces, cuando el primer intento no se obtenía sonambulismo o un grado de hipnosis con alteración corporal manifiesta, abandonado en la aparente hipnosis, solo demandaba concentración y para conseguir esta ordenaba acostarse de espalda y cerrar voluntariamente los ojos. ¿Acaso con ello se alcanzaba grados de hipnosis todo lo profundo que podrían lograrse? Y poco trabajo. Voy a ir un poco más rápido. Acá. De esta nueva perplejidad me sacó el recordar que le había visto al propio Bernheim producir la prueba de que los recuerdos del sonambulismo solo en apariencia están olvidados en el estado de vigilia y se los puede volver a convocar por medio de una leve admonición enlazada con un artificio destinado a marcar eso. La abreacción, cuando le apretaban la cabeza y dice, bueno, usted va a recordar todo eso.
Lo que en definitiva va diciendo Freud, que lo que él se encuentra allí es que esa propia experiencia de la hipnosis no solamente la deja de lado porque él no era buen hipnotizador, para decirlo de alguna forma, sino porque él encontraba mayor producción cuando el paciente podía empezar a hablar, ¿no? Y se podía conectar, no de manera coercitiva con esas conexiones inconscientes, ¿no? La manera coercitiva es, te hipnotizo, vos vas hablando y después retorna lo que hablas en lo que el terapeuta te está diciendo, te está indicando, ¿no? Digo, para poder pensar allí justamente algo en torno también a la técnica, cómo va cambiando Freud la técnica, digamos, en función de lo que él va encontrando en la conceptualización de la clínica. Sí. Bueno, Pensaba no, también en sí. esto que decíamos en las veces pasadas, de a la medida de mi mano, ¿no? O sea, que también él va encontrando sus propias limitaciones en relación a su capacidad de ejercer influjo en la hipnosis o esto, o sea, va buscando otros caminos que tienen que ver más con lo que él, con sus posibilidades, digamos, o sea, su perspectiva, su deseo. Sí. Además de las, que eso es cierto, digamos, las intervenciones que cada uno tiene están atravesadas por la propia impronta, digamos. Pero además de eso, esas intervenciones, insisto, porque insiste Lacan ahí, tiene que ver con la conceptualización que uno va teniendo de las distintas instancias y de lo que implica la dirección de la cura y el fin de análisis. Bueno, seguimos. Bien. Explica de manera ingenua y encantadora que esto lo llevaba a persuadir al sujeto que se refería a un tipo distinto de sueño que el sujeto suponía, y que a pesar de todo, éste debía estar algo adormecido. Rayando casi con la ambigüedad más perfecta, dice muy claramente que todo esto le ponía en un gran aprieto, del que solo pudo desembarazarse el día en que dejó de preocuparse por ello. Conservó, sin embargo, la presión de las manos, ya sea sobre la frente, ya sea a ambos lados de la cabeza, invitando al paciente al mismo tiempo a concentrarse en la causa del síntoma. Era un estadio intermedio entre el diálogo y la hipnosis. Los síntomas eran tratados uno por uno en sí mismos. Los afrontaba directamente como si fueran problemas propuestos. Bajo las manos de Freud, el paciente estaba seguro de que los recuerdos que iban a presentarse eran los que importaban y que no tenía sino que confiar en ellos. Freud añadía este detalle en el momento en que levantase las manos, mímica del levantamiento de la barrera. El paciente volvería a estar perfectamente consciente y no tendría sino que tomar lo que se presentase en su mente para estar seguro de tener el hilo por el cabo adecuado. Sí. O sea, lo que después, sin abreacción, podemos pensar como asociación libre, ¿no? Claro. Es muy notable que en los casos que Freud relata, este método se haya revelado perfectamente eficaz. En efecto, resolvió completamente el hermoso caso de Lucy R. con una facilidad que tiene la belleza de las obras de los primitivos. En todo lo nuevo que se descubre hay un feliz azar, una feliz conjunción de los dioses. Por el contrario, con Ana O, a pesar del método empleado, estamos en presencia de un largo trabajo de working through, que muestra la animación y la densidad de los casos más modernos de análisis. Se revive, se reelabora varias veces la serie completa de acontecimientos, toda la historia. Se trata de una obra de largo alcance que dura casi un año. En el caso de Lucy R., las cosas marchan mucho más aprisa, con elegancia realmente sorprendente. Sin duda, las cosas son demasiado densas
y no nos permiten ver dónde realmente están los resortes, pero sin embargo es un material perfectamente utilizable. Esta mujer tuvo lo que pueden llamarse alucinaciones olfativas, síntomas histéricos cuya significación, lugares y fechas son satisfactoriamente detectados. Freud en esta ocasión nos proporciona todos los detalles sobre su modo de operar. Sí. Me parece que en esto, digamos, el trabajando a través de, ¿no? O en proceso, el working through, Sí. Es de alguna manera lo que Ana le decía, no me acuerdo quién hoy recordaba esto, ¿no? Donde le decía a Freud, déjeme hablar, ¿no? Déjeme hablar. De hecho, ella había utilizado el término de desollinar, ¿no? Limpiar la chimenea, ¿no? O talking cure, digamos, la cura de la palabra, ¿no? Entonces, fíjense que por eso el caso Anao es tan importante para Freud, porque uno aprende con los pacientes, no hay otra. ¿No? Y me parece que en este caso, Ana tenía la lucidez para justamente poner en juego algo de aquello que lo aquejaba. De todos modos, la cuestión con Freud no terminó muy bien. De todos modos, terminó mucho peor con su anterior terapeuta, que era Breuer, que ustedes recuerdan que ella había tenido una relación, sí, una relación transferencial erotizada y había puesto en juego un embarazo histérico, ¿no? Que ella decía que Breuer la había embarazado, ¿no? Ahí terminó la relación con Breuer, vía la esposa de Breuer. Sí. Bueno, idem. Ya he acentuado el carácter privilegiado, debido al carácter especial de su técnica, de los casos tratados por Freud. Como era ella, solo podemos presumirlo a través de algunas reglas que nos dejó y que han sido fielmente aplicadas. Según lo confiesan los mejores autores, y entre ellos quienes conocieron a Freud, no podemos hacernos una idea cabal del modo en que aplicaba la técnica. Insisto en el hecho de que Freud avanzaba en una investigación que no está marcada con el mismo estilo que las otras investigaciones científicas. Su campo es la verdad del sujeto. Bien, ya está. Aquí está bueno para poder pensar justamente cuando habla de la verdad del sujeto. Fíjense que no está hablando del saber del sujeto. Lo digo en relación a lo que decías, Belén Garay, ¿no? Que lo que está en juego allí es la verdad del sujeto. Y la verdad del sujeto es aquella que se dice no toda. Claro. ¿No? Que es lo que, como decíamos antes, insiste en tratar de inscribirse, de ser dicha, de ser. ¿Ah? Esto que se repite una y otra vez hasta que pueda estar. ¿Sería? La verdad del sujeto es aquello que no se puede decir. Es aquello que no se puede decir. Pero es justamente aquello que no se puede decir lo que impulsa a que hablemos. ¿No? A ver, hagamos otro de estos. Del pasaje de S1 a S2, ¿no? De la inscripción del significante a el lugar de... Pensemos en esto como la inscripción del significante en el sujeto. Lo voy a decir así, no es la mejor manera de decirlo, pero es para que se entienda, ¿no? Esa inscripción del significante necesita que se pueda decir en el lenguaje común. Cuando estamos hablando nosotros, lo que estamos desarrollando, estamos acoplándonos es a esto, a ese 2, ¿sí? Que es
lo que normalmente hablamos. Yo no Pero te veo, ese Carlos, uno no sé por qué. no se ve. Para. Yo no te veo. Ajá. ¿Alguien más no me ve? No sé si ¿Ernesto toqué me ve? algo, pero yo no te veo. Yo sí te veo. No, Sí, yo Acá también veo. también se ve. Bueno, Está entre- está débil la señal, porque yo Puede- veo, a algunos de ustedes no Sí, los se veo. ve, yo te veo bien, los veo bien. ok. Bueno, sigo y en función de Tiene que tener en cuenta que hay tormenta eléctrica también. también. Tiene razón, Alberto. Digo, cuando esta inscripción significante en el sujeto quiere pasar a ser dicha, necesita del lenguaje, del lenguaje que cada cultura, digamos, se da, ¿no? Tiene que salir al lenguaje esto. En la salida del S1 a conectarse con el S2, con el... aquí cuando pongo S1 y S2 no es la conexión de significante a significante, sino estoy hablando de la inscripción primera de un significante, ¿no?, en el sujeto, necesita conectarse con los significantes que nos rodean para poder ser dicho. Entonces, en esa conexión de S1 a S2 se pierde algo acá, ¿no?, que le ponemos A. Ese A, si nosotros lo hacemos así, por ejemplo, y ponemos aquí sujeto, esta es lo que más adelante va a producir como el discurso del amo, ¿no?, que es el discurso que inaugura el inconsciente. ¿Por qué? Porque entre esa inscripción significante en el inconsciente y la necesidad de conectarse a los significantes que nos rodean, algo se pierde, no se puede decir todo. El sujeto no puede decir todo. ¿Se entiende? Por eso, en ese punto, se habla de que la verdad se dice no toda. Entonces, cuando estamos hablando de verdad aquí, no es en relación a la verdad y la mentira. Es justamente un concepto que Claro. significan en relación a algo en lo constitutivo del sujeto. Es una verdad constitutiva del sujeto, pero que nunca logra decirse plenamente. ¿Se entiende? Sí. Si no paramos y hacemos más dibujitos, no hay problema. ¿Porque estaría en el inconsciente? Ahí me fui a la... ¿Cómo? Perdón, ¿no? ¿Pero es porque estaría en el inconsciente o por qué? ¿Estaría en el inconsciente qué cosa? Esto que no se puede decir, que el sujeto nunca va a poder decir la verdad toda. Algo no va a poder salir justamente porque el inconsciente es el que va a estar ahí, Sí, ¿no? lo que emerge del inconsciente es algo que tiene que ver con esto. Pero la inscripción de esto es a partir de el ingreso de la palabra o del sujeto a la palabra, del sujeto al lenguaje, ¿no? Por eso hablamos de un sujeto dividido, porque hay algo allí, ¿no?, que el sujeto está dividido entre un significante y otro significante, ¿no? Pensemos en sí. Acotando de que si todo marcha bien también, ¿no? A ver, Alberto, ¿a qué te referís? No, para que haya un sujeto tiene que darse. Vos decís en la estructuración. Es la estructura. Ok, bien, sí, claro. No, pero digo, en ese sentido, ahí hay una inscripción que se da efectivamente y que tiene valor inconsciente, por supuesto, pero cuando eso necesita poder ser expresado, hay algo que se pierde. Hay algo que se pierde. Eso que se pierde
que más adelante lo va a llamar objeto A. En Freud podemos buscarlo por el lado de la falta. Winnicott lo trabaja por el lado del objeto transicional, ¿no? Algo que no está ni adentro ni afuera, dice Winnicott, ¿no? Entonces, cuando hablamos de verdad, es esa verdad de la que estamos hablando. Bien. Dale, Norma. Bueno, Freud estaba comprometido en la investigación de una verdad que le concernía a él completamente, hasta en su persona, y por lo tanto también en su presencia ante el enfermo, en su actividad, digamos, de terapeuta, aunque el término resulte cabalmente insuficiente para calificar su actitud. Según afirma el propio Freud, este interés confirió a sus relaciones con sus enfermos un carácter absolutamente singular. Ciertamente el análisis como ciencia es siempre una ciencia de lo particular. La realización de un análisis es siempre un caso particular, aun cuando estos casos particulares, desde el momento en que hay más de un analista, se presten de todos modos a cierta generalidad. Pero con Freud, la experiencia analítica representa la singularidad llevada a su límite, puesto que él estaba construyendo y verificando el análisis mismo. No podemos borrar este hecho, era la primera vez que se hacía un análisis. Sin duda alguna, el método se deduce a partir de allí, pero solo es método para los demás. Freud, él no aplicaba un método. Claro. Sí. Se estaba fundando ahí. Claro, claro. Si descuidáramos el carácter único, inaugural de su proceder, cometeríamos una grave falta. El análisis es una experiencia de lo particular. La experiencia verdaderamente original de este particular adquiere un valor aún más singular. Si no subrayamos la diferencia que existe entre esta primera vez y todo lo que ha venido después, nosotros que nos interesamos no tanto en esta verdad como en la constitución de las vías de acceso a esta verdad, no podremos nunca captar el sentido que debe darse a ciertas frases, a ciertos textos que emergen en la obra de Freud y que posteriormente adquieren en otros contextos un sentido muy distinto, aunque parecieran calcados uno sobre otro. Calcados, perdón. Calcados, sí. Ahí hay algo interesante porque esta conceptualización está en el presente en todos los seminarios. Algunos de los que estamos participando aquí también estamos trabajando el seminario 19. Sí. Y en el 19 se ve justamente esta cuestión, ¿no? De alguna manera porque él lo que está diciendo es, esta es la primera vez, pero es la primera vez en la medida en que hay otros que aparecen con posterioridad a él. Hay una primera inscripción, pero es primera inscripción en la medida en que hay otros. Claro. Y esto que puede parecer una tontería, no tiene nada de tonto porque justamente nos permite poder pensar la conceptualización de las inscripciones también hoy estaba hablando Belén Garay del inconsciente. Las inscripciones, la inscripción a la cual podemos acceder nosotros es en la medida en que esa inscripción hace contacto con otro significante. Si no, no hay. Claro, es la diferencia, ¿no? Justamente. Exactamente, también, entre un significante y otro significante. El interés de estos comentarios de textos freudianos reside en que nos permiten seguir detalladamente cuestiones, ustedes lo verán, ya lo ven hoy, que son de considerable importancia. Ellas son múltiples, insidiosas, hablando estrictamente, son el prototipo de cuestión que todos intentan evitar para confiarse a una cantinela, a una fórmula abreviada, esquemática, gráfica.
Ya, el método no puede ser una repetición obsesiva de reglas. ¿No? Claro. En ese sentido. Sí, Bueno, además- gente, ¿le parece que alguien iba a decir algo? No, digo que además, si está hablando desde la singularidad, no puede ser una repetición de reglas, ¿no? Aplicables para todos los Claro, casos. exactamente. Sí. Saben que en medicina hay dos grandes, habían, digamos, esto es en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, hasta mitad del siglo XX, dos grandes escuelas en medicina, que eran la escuela alemana y la escuela francesa. Y en la escuela alemana lo que aparecía muy fuertemente es la descripción de la enfermedad, ¿no? Como un elemento patológico que se repite y que, y que tiene determinada direccionalidad, digamos, evolución, esa es la palabra que quería decir. Y la escuela francesa, en la escuela francesa, la lógica, la leyenda, digamos, que la precedía es, no hay enfermedades sino enfermos, sino el desarrollo de esa enfermedad en cada. Si bien esto es cuestión de la biología y de la ciencia médica y demás, digo también para poder pensar, ¿no?, en esto, ¿no?, de este método de repetición obsesiva, ¿no?, estaba ligado, si se quiere, a una escuela, que es la escuela alemana. Pensemos que estamos hablando de esa época. Sí. Bueno, gente, ¿les parece que dejemos acá y lo retomamos en la próxima? Perfecto, sí. ¿Cuándo es la próxima La para...? próxima, ya te digo, es el miércoles 13 de noviembre. Bien, Igual yo les voy a dejar un recordatorio ahí. bárbaro. ¿Sí? Bueno, nos vemos, gente. Que tengan buena noche. Muchas Igualmente gracias. a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao.